Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. ¿Quién vino alegre y gozoso en el Señor? Amén. Vamos a iniciar nuestro culto en esta mañana, primeramente orando con la palabra y orando la palabra. Amén. Padre, te adoramos, oh Dios, Dios santo, bueno, justo, misericordioso, que por tu entrañable misericordia nos concedes en este tu día la oportunidad de reunirnos como iglesia en tu nombre para adorarte en espíritu, en verdad. Solo tú eres santo, Señor, solo tú eres digno de recibir suprema alabanza. Tú deseas santidad en el pueblo que te adora. Ayúdanos a estar en este lugar congregados en un mismo sentir, contentos y atentos en tu palabra, negándonos a las distracciones de este mundo. Encomendamos este tiempo, Señor. Tengas tú, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, toda nuestra atención, para rendirte, Señor, adoración como tú mereces. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Delante de ti no podemos ocultar nuestros pecados personales y colectivos. Perdónanos, Señor, porque nuestros pensamientos, palabras y acciones en muchas ocasiones ofenden tu santidad. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Por tu pura gracia y misericordia con que nos has llamado a una vida santa, te pedimos que nos ayudes por tu Espíritu en nosotros a santificarnos cada día con tu palabra y sabiduría de Dios, para apartarnos del mal con corazón sincero. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Santificaos pues, sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová os santifico. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Que nuestra gloria sea Cristo. Sí, Padre, que nuestra gloria sea Cristo. Afírmanos en esta verdad. Nuestra salvación es por su obra y no por nuestros actos o conocimientos, sino por la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloricíese en el Señor.
Gracias también te damos, porque estando nosotros perdidos en el mundo, Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esto es un misterio para nosotros. No sé por qué a mí, pero gracias por tu salvación. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Te alabamos. Colocamos delante de ti, Señor, todos estos cánticos, todas estas alabanzas, para gloria de tu nombre. Que sean de corazón sincero, que sean, Señor, de corazones alegres por la redención que has obrado en nosotros. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado el cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado el cariño. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos, Dios bendiga. ¿Cuál será nuestro pensamiento cuando abrimos los ojos? En el anterior himno entonábamos: mi pensamiento eres tú. Y es que ese debe ser uno de los anhelos del pensamiento de su pueblo, de sus hijos, que su pensamiento esté cautivo de nuestro Dios, cautivo de aquel que, como dice en Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, andábamos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe en Cristo Jesús. Himno 287, por fe en Jesús, el Salvador. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo
culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solo hay un camino, una verdad y la vida, y es Jesucristo. Himno 3:28. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14 y el verso 6 dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y ya no siervo, sino amigo. Él es mi Señor, mi Salvador y mi gran amigo. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Himno 3:27. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura
grandes cosas Cristo ha hecho para mí, grandes cosas Cristo ha hecho para ti. Oh, yo quiero andar con Cristo y quiero seguir sus pasos, seguir los pasos de mi amigo y mi Salvador. Himno 412. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi dulce esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Y como dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Habrán pruebas, el camino es duro, pero su amor, por su amor y por su gracia, venceremos juntamente con Él. Himno 438, su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz, su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder
dice en el himno 388, hay momentos que las palabras no nos alcanzan para decirle al Señor gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, todo lo que hará. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Entonamos himnos a ti, amado Salvador, Padre eterno, Señor, Espíritu Santo que guía nuestras palabras. A ti, Señor, que nos salvaste, que nos abriste los ojos, que nos diste vida para gloria de tu nombre, que nos rescataste de nuestra vana forma de vivir, que nos limpiaste, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por la fe en Jesucristo, que hoy estamos acá, Señor, por la esperanza en Jesucristo, por aquel, Señor, que sabemos que es el único medio que podemos ir hacia ti, por la palabra encarnada. Solamente en Cristo, solamente en Él podemos adorarte, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida pasada, por todo lo que haces ahora, por cómo provees a tu pueblo, Señor, en tu providencia, Señor, en tu poder, en tu omnipotencia, en tu omnisapiencia, Señor. Gracias, infinitas gracias. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos aún más con tu palabra, Señor, ayudándonos a crecer fiel en tu palabra, a escucharla ahorita sin distracciones, Señor, a estar fervientemente de ella, Señor, sabiendo de que debemos seguir los pasos de aquel que tuvo un camino perfecto, de aquel que vino a rescatar a su pueblo, de Jesucristo, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos a entender tu palabra, a seguirla, a obedecerla, a ser hacedores de ella y no solo oidores, dándole, Señor, sabiduría al mensajero de ella, de tu palabra, hablando fielmente tu palabra, Señor. Te pedimos que se haga tu suprema voluntad y no la nuestra, todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y alegraremos en él. Salmo 118, 24. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, 46. Ese fue el de hace 8 días. Para esta semana vamos a Oseas, profeta Antiguo Testamento, Oseas. Y vamos al capítulo 13. Oseas capítulo 13, para que memoricemos el verso 14. Oseas 13, 14. Amén. Leamos juntos. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Leámoslo otra vez, si ya lo tiene, ya lo encontró. Puede usar la tabla de contenido si usted no sabe dónde está Oseas. En la parte de adelante de las Biblias generalmente hay una tabla, ¿no? ¿Quiénes saben los libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, hasta Apocalipsis. Si usted no se lo sabe, le invito a que los vaya estudiando, los vaya memorizando, porque eso le va a ayudar a usted también cuando va a buscar en la Escritura. Leamos entonces Oseas 13, 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Oseas 13, 14. Y vamos entonces en esta mañana, hermanos, al capítulo 7 de Lucas. Lucas capítulo 7. En esta mañana vamos a estar considerando una primera parte de ese capítulo. Vamos a estar hasta el versículo 17. Lucas 7, 1 al 17. Y si usted ha estado leyendo o ya miró ahí en su Biblia, sabe que encontramos dos milagros. Dos milagros que podemos decir son milagros de la compasión del Señor. Y suceden precisamente por la autoridad de la palabra que es suficiente y poderosa. Vamos a hacer primeramente la lectura de la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga.
y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy, Señor, estamos celebrando tu día, este día, Señor, que tú has apartado para ti, para tu pueblo, para el bienestar espiritual de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos, conforme a tu bondad, levantarnos una vez más por la vida que tú nos prestas y venir, Señor, al templo para alabarte, para bendecir tu nombre, para darte gracias por tu salvación, para gozarnos, Señor, en tu día. Enséñanos, Señor, a amar este día que es tan especial, que es tan único, que tú, Señor, amas, que tú, Señor, te deleitas y esperas que tu pueblo se deleite en él. Enséñanos, Señor, a amar este día, a deleitarnos, pues, en él. Venimos, Señor, en esta mañana para escuchar, Señor, tu palabra, para que tú seas, Señor, enseñándonos, para que tú seas, Señor, instruyéndonos, consolándonos, guiándonos, Señor, con tu palabra. Te pedimos en esta mañana, Señor, que este texto, que esta porción de tu escritura, Señor, hable a cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad espiritual de cada uno. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos. Y nosotros sabemos que tú eres quien sabe verdaderamente lo que necesitamos nosotros. No somos nosotros. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos. Y por tu bondad, Señor, sabemos que tú nos darás lo que es necesario para nosotros. Te pedimos, Señor, pues que nos hables en esta mañana con tu palabra y ante todo, Señor, que podamos deleitarnos mientras meditamos en ella y que te adoremos en nuestro corazón, mientras admiramos, Señor, la belleza, la perfección de tu palabra. Dirígenos en esta mañana, te lo pedimos, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, mientras meditamos en tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. He titulado el sermón de esta mañana, Dos milagros por la autoridad de la palabra que es suficiente y poderosa. 2 milagros por la autoridad de la palabra que es suficiente y poderosa.
Consideremos, hermanos, entonces en esta mañana el primer milagro, que es del versículo 1 hasta el versículo 10. Y conforme lo hemos leído, es un milagro que sucede para con un enfermo. Milagro número 1, un moribundo sanado. Un moribundo sanado. Yo no sé si usted de pronto ha escuchado historias de personas que de pronto están tan gravemente enfermas, quizás algunos en coma, y después le cuentan a usted la historia que como que vieron la luz al final del túnel, pero como que se devolvieron. Estaban tan mal, pero bueno, a la final no se murieron, como que volvieron a la vida. Bueno, este hombre, dice aquí la escritura, que era un hombre que estaba muy enfermo, que estaba, dice la escritura, que estaba a punto de morir. Y por eso he titulado este primer milagro, un moribundo sanado. Y en esta historia, hermanos, nosotros podemos considerar cómo es la compasión del Señor con este hombre y ante todo con el centurión. Vamos a considerar el versículo 1. Y quiero que tengan en cuenta algo bien particular, y es que conforme Lucas nos ha estado contando este evangelio, nos ha mostrado que el ministerio del Señor Jesús se ha estado concentrando primero en los judíos. Pero a partir de este momento empieza también a extenderse a gentiles, es decir, pueblo que no era judío. Y aquí vamos a hablar precisamente de uno de ellos, un centurión. Dice el verso 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Estamos entonces con la historia de un hombre que era lo que pudiéramos decir para nosotros hoy en día como una especie de un mayor del ejército, alguien que tiene autoridad sobre un número de soldados. Se cree que en ese momento podía tener autoridad sobre 80 o 100 soldados, pero que servía finalmente al imperio romano, servía a Herodes. Quiero que hermanos, consideremos en el versículo 2 en adelante cómo era este centurión. Y quiero que se fije cómo era este hombre. En el versículo 2, en primer lugar, nos dice que este hombre era un hombre compasivo. Porque mire cómo dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mire cómo este hombre se está preocupando por un siervo suyo. Este hombre entonces era compasivo, pero este hombre también, dice el versículo 4, era un hombre generoso. Generoso. Dice que los ancianos judíos, como viene diciendo el versículo 3, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, y cuando usted lee esas palabras y ve que son judíos que están pidiendo por un gentil, entonces ya la escritura nos está diciendo, este gentil tenía muy buena reputación o muy buena relación con el pueblo judío, a tal punto de que los mismos ancianos judíos estuvieron dispuestos a ir y rogar a Jesús. Dice que le rogaron con solicitud. Y le dice estos ancianos judíos a Jesús, versículo 4, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Estamos hablando entonces de un centurión que tenía una cercanía con el pueblo judío, aunque él no era judío, que amaba al pueblo judío, que además, dice ahí, había edificado una sinagoga para los judíos, había mostrado generosidad para los judíos. Pero este hombre además, en el versículo 6, usted ve, y 7, usted ve que era un hombre humilde. Mire cómo dice. Y fue Jesús con ellos, con los ancianos que había mandado este gentil. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos
diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mire la actitud de este hombre. Dice ahí la Escritura que él se consideraba a sí mismo como un hombre indigno. Y por eso él le explica: por eso ni siquiera fui yo mismo a buscarte. Yo no soy digno ni siquiera de ir delante de ti para pedir tu ayuda, y por eso he pedido a judíos de tu propio pueblo que intercedan por mí y que vayan a ti y pidan tu ayuda. Era un hombre que se sabía indigno. Y hermano, me parece tan especial cuando leemos esas palabras de ese versículo 6 y 7, cuando él dice: pues no soy digno. No solamente por el hecho de que este hombre está reconociendo su indignidad delante del mismo Dios, delante del Señor Jesús, sino porque a pesar de su indignidad, a pesar de saberse indigno, buscó a Jesús. Y hermanos, cuando yo leía esto, yo pensaba qué importante que nosotros, habiendo reconocido nuestra indignidad delante del Señor, esa indignidad nuestra no se convierta en un obstáculo para ir a Jesús, sino antes en una mayor urgencia y necesidad de buscar a Jesús. El Señor quiere que nosotros nos sepamos indignos, porque somos indignos de ir al Señor. Pero que esa indignidad antes nos lleve a buscarlo a Él. Y cuando yo pensaba en esto, hermanos, yo pensaba cuántas veces el enemigo, Satanás, nos dice: ¿por qué estás orando? Como tú eres tan malo. Mira lo que tú acabas de hacer y ahora te vas a poner a orar. Mira cómo tú eres y ahora vas a ir delante de Dios. Y ahí donde uno tiene que decir a Satanás: sí, voy a ir porque es al único al que yo puedo ir y debo de ir. A pesar de mi indignidad, yo debo de ir porque necesito de Él. Y por eso me parece tan especial cómo este hombre, un gentil, no era un judío, se sabe indigno, pero él dice: pero necesito de la ayuda del Señor. Y entonces su propia indignidad no se convirtió en un obstáculo para ir a Él, sino más bien en una mayor urgencia que lo instó, que lo empujó: tienes que buscar a Jesús. Y la verdad, hermanos, es que eso debe de estar sucediendo en nosotros cada día, porque ninguno de nosotros somos dignos. Y quizás ahí está el peligro, hermanos. Cuando decimos: bueno, no, yo voy a ir a la iglesia, o yo voy a buscar al Señor cuando yo ya organice mis asuntos y sea mejor persona, quizás pensando en buscar cierto grado de dignidad, cuando nunca vamos a tener ciertos grados de dignidad. Hermano, que su indignidad, que mi indignidad, en vez de convertirse en un obstáculo para acudir al Señor, sea más bien algo que te inste, que te empuje a buscar más del Señor. Amén. Hermanos, la Escritura dice que el Señor no vino a los sanos, el Señor fue a los enfermos. Como dice allá Mateo capítulo 5, el Señor vino a los pobres de espíritu. Y el Señor se goza cuando nosotros le buscamos a pesar de nuestra propia indignidad y expresamos en humildad nuestra necesidad delante de Él.
Así que este hombre era un hombre generoso, era un hombre compasivo, era un hombre humilde, que a pesar de su indignidad buscó al Señor. Pero en el versículo 7 nos dice algo más de este hombre. Dice allí la Escritura: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cómo más era este hombre? Podemos decir creyente. Yo no sé si este hombre fue salvo, pero lo que puedo decir con toda seguridad, conforme a la Escritura, es que este hombre creía en el poder de la palabra de Jesús. Creyente. Y mire lo especial, la forma tan especial en la que este hombre explica por qué creía en la autoridad de la palabra de Jesús. Eso es lo que está en el versículo 8. Mire cómo explica él esto. Porque también yo, escuche esa palabra, está hablando el centurión y él está diciendo también. O sea que ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Está diciendo de algo que tiene que ver con Jesús, pero que también tiene que ver con él. Y por eso él dice, también yo, Jesús, también yo. Mire cómo sigue. Porque también yo, dice el centurión, soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, ¿y qué hace el soldado? Va. Y al otro le digo, ven, y el soldado viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y mi siervo lo hace. Hermanos, este hombre está diciendo, Señor, yo también estoy bajo la autoridad y en mi caso, yo estoy bajo la autoridad del Imperio Romano. Entonces, cuando yo le digo a un siervo, ve, ese siervo entiende que tiene que ir porque vengo con la autoridad del Imperio Romano. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo va a hacer sí o sí, porque él sabe que vengo con la autoridad del mismo Imperio Romano. Y por eso las primeras palabras del versículo 8 son tan importantes, porque también yo, lo que en esencia le está diciendo este siervo al Señor Jesús es, Señor Jesús, yo sé que tú tienes autoridad, porque tú estás bajo la autoridad de Dios. Entonces, si tú dices algo, eso sí o sí va a suceder. Este hombre entendía el por qué la palabra de Jesús tiene poder, porque la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Entonces lo que el Señor Jesús diga, eso sí o sí va a suceder, porque Él mismo es Dios. Y hermanos, cuando uno lee estas cosas, uno dice, ¿cuánto tenemos nosotros que aprender inclusive de la fe de este centurión? De cómo este centurión creía en el poder de la palabra, porque es la palabra de Dios. Eso se hace porque es Dios el que habla. Alguien una vez decía, la palabra más enorme, más trascendente, más inmensa que el ser humano puede llegar a mencionar es Dios. Y por supuesto, aún cuando mencionamos esa palabra nos quedamos tan cortos y no alcanzamos, ninguno de nosotros alcanzamos a dimensionar siquiera lo que estamos diciendo. Este hombre dijo, tú vienes de Dios, entonces tú tienes la autoridad de Dios,
tú lo que digas se cumplirá. Y entonces tenemos a un hombre creyente. Pero hermanos, un hombre creyente en la suficiencia de la palabra. Y por eso él dijo de esta manera. Pero di, versículo 7, la palabra y mi siervo será sano. Señor Jesús, tu palabra tiene poder y tu palabra es suficiente. Con tu palabra basta. Y la fe de este hombre fue tal que en el versículo 9, el mismo Señor Jesús, que es la misma palabra, que es el mismo Dios, alaba la fe de este hombre. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Qué bueno fuera que el Señor Jesús viera en nosotros semejante fe para que también se maravillara así de nosotros. Que creyéramos tan firmemente en la suficiencia y en el poder de la palabra que no hubiese ni la menor duda en nuestro corazón de la suficiencia y del poder de ella. Y el Señor alaba entonces esa fe. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, note como dice el texto, dijo a la gente, no le dijo a él, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni en mi propio pueblo he encontrado a alguien que crea de semejante manera en la suficiencia y en el poder de mi palabra, que entienda que cuando yo hablo es Dios quien habla. Y uno tiene que preguntarse cuando lee estas cosas, ¿será que ese Israel solamente se refiere a aquel pueblo o eso tiene que ver con nosotros? Yo creo que tiene que ver también con nosotros. Esta fe el Señor la encontró en un gentil y cuando llegó este momento en la vida de este gentil, él pudo disfrutar de la gracia del Señor con él, porque ya sabemos lo que va a seguir a continuación. Mire el versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es decir, que este centurión creyó en la suficiencia y en la autoridad de la palabra de Jesús y entonces disfrutó de la compasión del Señor para con él. Y entonces cuando leemos estas cosas uno se pregunta cuánta compasión del Señor, cuánta gracia del Señor, cuántas bendiciones del Señor nosotros no hemos podido disfrutar a causa de nuestra propia incredulidad. A causa de que no creemos en la suficiencia de la palabra, no creemos en el poder de la palabra, creemos a veces que estamos leyendo un libro de hombres. Y si alguien nos visita y piensa que es de hombres, en un sentido podemos decir que es de hombres porque hay unos autores humanos que lo escribieron, pero esos autores humanos fueron inspirados por Dios, guiados por Dios para escribir las palabras de Dios, a tal punto de que esos hombres en distintas épocas, en distintos momentos, muchos de ellos ni siquiera se conocieron, nunca se llegaron a ver muchos de ellos, y sin embargo entregan una palabra completamente coherente, donde solamente Cristo es el personaje central. Eso solamente lo puede hacer Dios. Así que sí, claro, la escribieron hombres, porque Dios en su misericordia quiso utilizar hombres para escribirla, pero ella viene de la boca de Dios, ella es palabra de Dios. Y entonces al regresar, dice ahí la Escritura, el siervo es sanado.
confiar en la suficiencia de la palabra, confiar en el poder de la palabra, nos va a llevar, hermanos, a nosotros a disfrutar. Podemos decir que ese es el escenario ideal, ese es el escenario perfecto donde usted y yo vamos a poder disfrutar de la compasión del Señor. Si usted y yo queremos disfrutar de la compasión del Señor, si usted y yo queremos disfrutar de la gracia del Señor, de las bendiciones del Señor, tenemos que comenzar por creer verdaderamente en el poder y la suficiencia de la palabra para nuestra vida. Este hombre, un gentil, en medio de una tristeza que él tenía por su siervo, en medio de un problema, de un dolor en su vida, él dijo, el único lugar al cual yo puedo acudir con total certeza es a Jesús. Y hermanos, creo que eso nos hace falta a nosotros. Degustar la compasión del Señor. Tenemos mucho que aprender en este texto. Hermanos, el Señor es glorificado cada vez que usted y yo confiamos en su palabra. El Señor es agradado cada vez que usted y yo descansamos en su palabra. En medio de las dificultades que enfrentemos, de las pruebas que tengamos, de los problemas, de las luchas que vivimos, porque todos tenemos luchas y problemas y dificultades. Todos los tenemos, usted y yo. Pero en medio de todas esas circunstancias, el único lugar seguro al cual podemos acudir es a la palabra de Jesús, a Jesús. Porque la palabra de Jesús tiene la misma autoridad, porque Él es Dios. Confiemos en la palabra, confíe en la palabra. Y pidámosle al Señor que el Señor aumente nuestra fe en su palabra. Ahí tenemos, hermanos, un primer milagro, y es ese moribundo que fue sanado. Pero cuando llegamos al segundo milagro, nos damos cuenta que el Señor puede hacer inclusive muchísimo más allá de lo que usted y yo podemos llegar a imaginar. El Señor puede hacer mucho más allá de lo que usted y yo podamos llegar a imaginar. Y entonces este milagro no es sobre un enfermo, este milagro es sobre un muerto. Y por eso he titulado este segundo milagro, un funeral cancelado. Y yo le pregunto algo, ¿a usted algún día lo han invitado a un funeral? En la mañana lo llaman y le dicen, hermano, imagínese que fulanito de tal se murió. Ay, hermano, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y le cuentan toda la historia y usted le dice, bueno, y entonces ¿a qué hora va a ser el funeral? Ay, va a ser a las 4 de la tarde. Ay, bueno, gracias, hermano, y cuelga. Y después al mediodía lo llaman y le dice, hermano, no se murió nada, que se canceló el funeral. Yo creo que a ninguno de nosotros nos ha pasado eso. Imagínese el lío de cancelar un funeral. Imagínese la funeraria. No, ya eso ya está pagado, yo no le puedo devolver la plata, ya eso ya está organizado. No, pero es que no se murió nada. No, pero ¿cómo así que no se murió nada? No, ya. Imagínese las que estaban llorando. No, que ya no llore más, que porque ya no se murió. Aquí lo que tenemos, hermanos, es un funeral cancelado, y es cancelado precisamente por la compasión del Señor y por el alcance del poder de la palabra del Señor, porque el Señor puede llegar a hacer cosas más allá de lo que usted y yo podemos llegar a pensar. Vaya por favor al texto, versículo 11. El Señor Jesús entonces llega a Naín y se encuentra con ese funeral. Aconteció después que el Señor Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad,
he aquí que llevaban a enterrar un difunto. Y escuche eso, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Eso es un funeral que podemos decir es doblemente triste. Mire que dice ahí que el difunto, el muerto, por un lado dice el texto que era un hijo único, y la madre era una viuda. Entonces uno puede preguntarse cuántos años vivió esa viuda antes de la muerte de su hijo. No sabemos. ¿Será que quedó viuda cuando su único hijo estaba muy pequeño y le tocó criar a ese niño sola, y quizás ahora ya está grande y quizás ahora ella ya está con la esperanza, bueno, por fin tengo a alguien que responda por la casa, que trabaje, porque yo soy viuda, no tengo a quien más acudir, pero tengo a mi único hijo y ahora que el hijo crece, se muere? No sabemos cómo fue, lo cierto es que el texto nos deja ver con claridad que esto era algo sumamente doloroso para esa madre. Se había quedado sin esposo y ahora se queda sin hijo, y entonces ahora está sin la única esperanza de que alguien viera por ella. Está sola y con una gran angustia, porque no sabe qué será de su propia vida. Y entonces en este cuadro, en esta escena, es donde usted tiene que preguntarse, ¿qué hizo Jesús frente a esto? Y entonces va al versículo 13 y empieza a ver cómo el Señor mostró su compasión con esta mujer. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, imagínense cómo pudo ver la angustia, el dolor en esa mujer, que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y mire las primeras palabras que le dice el Señor Jesús a ella. No llores. Piense por un momento en eso. Quizás usted es uno de los que está precisamente en ese funeral y está viendo la escena y ve a una madre viuda en llanto, con una profunda angustia en su corazón, con un profundo dolor en su corazón, llorando. El viernes salí aquí enseguida de la funeraria, pasé y justamente me acordé del texto, porque aquí en la funeraria había una muchacha que la tenían acostada en el piso, estaba ahí como toda desmayada y le estaban hablando. Y fui, luego volví y todavía estaba acostada ahí la muchacha. Y yo pensaba, tiene que estar pasando algo muy fuerte en ella. ¿Cómo estaba esta mujer? Y viene el Señor y le dice estas palabras: no llores. Y si no es porque es el Señor el que lo dice, y si no es porque sabemos lo que va a acontecer después, uno pudiera decir, pero Señor, ¿cómo le dices que no llore a una mujer en esa condición? Quizás alguno de nosotros, si hubiéramos estado ahí, le hubiéramos dicho inmediatamente, Señor, déjala llorar. Quizás así descansa un poco, pero no, el Señor le dice, no llores. Y eso es muy especial, porque eso nos está diciendo, si el Señor dice eso, es porque el Señor se va a encargar de que no tenga que llorar más. Y es que solamente Jesús podía decir algo así. Y hermanos, cuando yo pienso en eso, creo que es tan significativo. Recuerde que la primera porción que leímos ahora, estábamos hablando de la suficiencia de la palabra. Y hermano, la palabra es suficiente frente a nuestras peores
angustias y dolores. El problema no está en la palabra, el problema no es que la palabra no sea suficiente, el problema es que nosotros no creemos a la palabra. El problema es nuestra incredulidad. Y quizás usted el día de mañana puede llegar con un dolor tan profundo y quizás un hermano o yo mismo le diga, hermano, lea la palabra, y usted va a decir, ay, pero yo qué me voy a consolar con la palabra, lo que yo necesito es esto, esto y esto. No, lee la palabra, es que la palabra es suficiente aún para el dolor más grande o profundo que usted y yo podamos llegar a tener en la vida. Y aquí tenemos la palabra diciéndole, no llores. Y quizás muchas veces la palabra nos ha dicho, no te afanes, no llores. No te preocupes por eso. Pero nosotros, a causa de nuestra incredulidad a la suficiencia de la palabra, al poder de la palabra, pues entonces seguimos llorando. Hermanos, no importa cuán angustiados estemos, no importa cuán solos nos sintamos, en la palabra es el único lugar donde nosotros podemos tener un verdadero descanso. Amén. Y quiero que considere, antes de continuar ahí en el texto, quiero que considere qué tan diferente es esta escena a la escena del centurión. En esta escena no hubo fe. No hubo alguien que dijera, Señor, yo creo en ti, dime qué hago. No, no lo hubo. No hubo tampoco una petición de ayuda. La viuda no mandó a pedir ayuda al Señor. Tampoco hubo quienes intercedieran por la viuda, como sí hubo en el caso del centurión. Es un caso tan diferente, pero ahí está lo especial. No hubo fe, ella no pidió ayuda, nadie intercedió por ella, pero Jesús intervino, tomó la iniciativa él mismo e intervino en la vida y en el dolor de esta mujer, sin que nadie se lo pidiera. Es decir, el Señor mostró una iniciativa desde el principio a dar su compasión. Y hermanos, esto también nos hace a nosotros pensar en cuántas veces el Señor nos ha mostrado su compasión y su ayuda, aún en los momentos menos esperados y aún cuando nosotros mismos, a causa de nuestra propia incredulidad, no hemos acudido en busca de su ayuda y el Señor nos ayuda. ¿Cuántas veces? Yo creo que muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces. Hermanos, ¿qué tal que toda bendición, imagínense esto, qué tal que toda bendición del Señor, qué tal que toda misericordia del Señor, qué tal que toda compasión del Señor dependiera de que usted y yo la pidiéramos? ¿Qué tal si dependiera de que usted y yo la buscáramos? Hermanos, lo más probable es que usted y yo seríamos, como dicen por ahí, unos empobrecidos. Pero cuando usted considera la compasión del Señor y que Él toma la iniciativa e interviene sin ser llamado, sin ser buscado en nuestra propia vida y obra para bondad, por su bondad, para compasión hacia nosotros, hermanos, uno lo único que puede hacer es darle toda la gloria al Señor y agradecerle enormemente. Démosle gracias al Señor porque a causa de nuestra incredulidad o a pesar de nuestra incredulidad, Él interviene y nos bendice, nos perdona, nos ayuda, nos protege, nos provee, nos salva. El Señor es bueno.
Y entonces vaya al versículo 14. Y entonces el Señor va a hacer su obra. Después de que le dice, no llores, el Señor va a quitar ese llanto, va a quitar el dolor. Y acercándose, versículo 14, tocó el féretro. Es decir, al Señor no le importó siquiera que los judíos que estuvieran cerca dijeran, ¿cómo tocas un féretro? Te vas a contaminar ceremonialmente. No, eso no importa. Y yo pensaría, el Señor quizás pudo haber pensado, yo no lo sé, el Señor es el Señor. Pero yo lo puedo tocar porque a mí no me va a contaminar. Antes lo que va a suceder es que yo voy, permítame decirlo así, voy a contaminar, entre comillas, a ese cadáver. Y espero hacerme entender cuando digo contaminar. No es que el Señor tenga pecado. Lo que estoy queriendo decir es que el poder del Señor Jesús iba a fluir hacia allá, hacia ese féretro. ¿Me hago entender? Y mire qué especial. Lucas, en el verso 14, coloca dos palabras que creo, yo estoy convencido por la palabra de Dios, que cada palabra, cada letra de la palabra de Dios tiene un porqué, tiene una razón, eso no es para llenar. Y entonces Lucas dice, y dijo, ¿se dan cuenta lo que está diciendo el texto? Lucas nos está recordando, es por la sola palabra. Y eso nos lleva perfectamente a Génesis capítulo 1, donde por la sola palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y el Señor Dios dijo y fue hecho. Y aquí viene Lucas y nos dice, y entonces el Señor Jesús, que es la misma palabra de Dios, que es la misma palabra viva, dijo. Es que con eso basta. Es que la palabra de Cristo es suficiente. Y mire qué tan tremendo lo que sigue, versículo 14. Joven, a ti te digo, ¿a quién? A un muerto. Y aquí una vez más el Evangelio nos vuelve a insistir en el poder de la palabra. ¿A quién le estás hablando? A un muerto. Pero es que la palabra viva. Y entonces le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el funeral se canceló. Mire que sorpréndase con el versículo 15. Porque lo que estamos leyendo ahí es algo que ninguno de nosotros que estamos aquí en este lugar hoy hemos visto. O si alguien lo ha visto, levante la mano. ¿Alguien ha estado en un funeral donde el muerto se pare, se salga del féretro? Yo no he estado en ninguno. Sí, claro que sí, que qué susto. Y entonces dice ahí, cuando el Señor dijo, porque la palabra es suficiente, la palabra de Dios es suficiente. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y hermanos, la compasión del Señor siempre llega aún más allá, y considere lo especial de esa última frase de ese versículo 15.
¿Y qué hizo el Señor? Y lo dio a su madre. ¿No es eso hermoso? Como dice uno de nuestros coros, de los coros que cantamos, el tierno amor de Jesús. El hijo que había muerto, ahora se lo entrega vivo a su madre. Y hermanos, aquí estamos hablando de algo literal. Aquí no estamos hablando de una muerte espiritual, pero permítame decirle algo. ¿Cuántas madres, cuántos padres quisieran o anhelan que sus hijos muertos espiritualmente el Señor se los entregue vivos? ¿Y vivos por qué? Por la palabra poderosa y suficiente de Jesús. Porque la única palabra que puede dar vida es la palabra de Dios. Y entonces el centurión tenía razón. Solo di la palabra. Señor Jesús, solamente dilo. Y ante ese milagro de la vida, mire cómo concluye el texto, versículos 16 y 17. Y todos tuvieron miedo, es decir, se apoderó de ellos un gran asombro y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y mire qué especial esto. Y Dios ha visitado a su pueblo. Es como decir, el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 5, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Pero cuando el Señor Jesús vino, se inauguró el reino de Dios. En otras palabras, cuando usted dice reino de Dios, usted está diciendo el gobierno de Dios. Es verdad que hoy en día el mundo está bajo el poder del maligno, pero el Señor ya vino una vez y ya ha comenzado a reinar, a gobernar este mundo. Y llegará el momento en el cual Él va a gobernar de manera plena sobre todas las cosas. Y entonces la muerte, el dolor, la enfermedad, la angustia y ante todo el pecado terminarán para siempre. Y se extendió la fama del Señor por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hermanos, admiremos y adoremos al Señor por el alcance y el poder de su palabra. Considere cómo en los versículos 1 al 10 el poder de la palabra del Señor sanó a un hombre a punto de morir. Pero aquí el poder de la palabra del Señor fue aún muchísimo más allá de lo que inclusive esas personas podrían haber imaginado, y fue dándole vida a uno que ya estaba muerto. Hermanos, una cosa es evitar que alguien muera, otra muy diferente es darle vida a uno que ya estaba muerto. Y la palabra del Señor fue a un muerto, y el Señor le mandó a un muerto, y el muerto se levantó. Y yo espero que estas cosas les sean familiares, porque ¿no es acaso lo que el Señor ha hecho con nosotros?
Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el capítulo 5, versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, yo no sé si este hombre fue salvo, la escritura ahí no nos dice, pero a nosotros, esto sí es lo que la palabra ha hecho, nos ha dado vida, porque su palabra, la palabra de Dios, es suficiente, es poderosa. Pidamos, hermanos, al Señor que nos ayude a confiar verdaderamente en su palabra. Que dejemos de dudar de su palabra. El Señor nos muestra con tanta claridad el poder de su palabra. Que el Señor nos ayude. La palabra del Señor, hermanos, tiene poder no solo para librarnos de la muerte, sino además para arrebatarnos de la muerte y llevarnos aún más allá de la muerte. Bien dijo el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, que ni la muerte podrá separarnos. Bien dijo David en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y bien dijo el apóstol Pablo en primera de los Tesalonicenses capítulo 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, un día va a descender del cielo y los muertos en Cristo se van a levantar primero. Es decir que para nosotros los hijos de Dios, por la gracia del Señor, nuestro funeral ha sido cancelado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la compasión que muestras. Porque aún, Señor, sin pedir, Señor, que tengas compasión de nosotros, que nos bendigas, Señor, tú extiendes tu mano y nos bendices y tienes tanta compasión con nosotros. Perdónanos cuando no creemos, confiamos, descansamos y esperamos, Señor, en tu palabra, que es suficiente, que es poderosa. Tu palabra creó los cielos y la tierra. Tu palabra nos creó a nosotros. Tu palabra, Señor, nos creó otra vez a nosotros en Cristo Jesús. Nos hizo nuevas criaturas. Pero, Señor, aún así nosotros dudamos a veces de tu palabra. Perdónanos y ayúdanos a descansar en tu palabra. Que podamos, Señor, decir como aquel centurión, una palabra tuya es suficiente. Tu palabra basta. Que tu palabra, Señor, para nosotros, tu pueblo, baste, sea suficiente para nuestra vida. Señor, que no estemos buscando en otros lugares, en otras cosas, lo que tú ya nos has dejado en tu palabra para la vida aquí, sino que descansemos, Señor, verdaderamente en tu palabra. Gracias, Señor, por este hombre centurión. Señor, no sabemos si tú le has salvado, pero te damos gracias, Señor, por usarlo a él para enseñarnos a nosotros. Gracias por la compasión, Señor, que tuviste de aquella mujer. Pero ante todo, Señor, te damos gracias porque esa compasión aún mayor tú, Señor, mostraste para con nosotros cuando a nosotros nos libraste de la muerte eterna y nos diste vida eterna en Cristo Jesús. Que te amemos, Señor, cada día.
que te alabemos, que te demos gracias continuamente, Señor, por esa salvación tan grande que has obrado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.